¿Alguna vez has sentido que los ataques contra tu familia no provienen solo de personas, sino también de fuerzas que no puedes ver? La Biblia nos advierte que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Esta realidad nos obliga a actuar con sabiduría y discernimiento espiritual. Hoy veremos cómo un elemento tan cotidiano como la sal puede convertirse en una herramienta de protección espiritual. En las Escrituras, la sal representa pacto, purificación y poder para preservar. No se trata de superstición, sino de principios bíblicos olvidados que tienen un impacto real. Te mostraremos cómo utilizar este recurso de forma simbólica y respaldada por la palabra para blindar tu hogar y desactivar los ataques del enemigo, sin necesidad de enfrentamientos directos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tu familia? La Biblia nos enseña que nada en el reino de Dios es casual y que los elementos más sencillos pueden convertirse en instrumentos de poder cuando Dios los respalda. Desde el principio de las Escrituras vemos cómo lo pequeño es usado para manifestar lo eterno, cómo lo cotidiano es elevado a una dimensión espiritual cuando se coloca en obediencia. La sal es uno de esos elementos que aparecen silenciosamente a lo largo de la palabra, pero cada vez que lo hace, está asociada con pacto, preservación, purificación y autoridad. No es un detalle menor ni un símbolo decorativo, es una señal espiritual profunda que muchos han pasado por alto. En Levítico 2:13, Dios da una instrucción clara y directa al pueblo de Israel. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Esta declaración es contundente. Dios no dice si quieres, ni cuando lo consideres oportuno. Dice que la sal no debe faltar jamás. Esto nos revela que para Dios la sal representa algo permanente, algo que sostiene el pacto, algo que impide la corrupción. En un mundo espiritual donde el enemigo busca contaminar, dividir y destruir, la sal aparece como un recordatorio de que lo que Dios sella, el enemigo no puede tocar. Cuando hablamos de blindar a la familia de enemigos visibles e invisibles, debemos entender primero que la guerra espiritual no comienza con gritos ni enfrentamientos, sino con principios. Jesús mismo enseñó que el reino de Dios opera de manera diferente a los sistemas humanos. En Marcos 9:50 dijo: «Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?». Aquí Jesús no habla solo de un elemento físico, sino de una condición espiritual. La sal representa la capacidad de preservar la vida espiritual, de mantener la pureza en medio de un ambiente corrompido. Cuando la sal pierde su esencia, la protección se debilita. Desde esta perspectiva, comprender el simbolismo de la sal es comprender cómo Dios protege sin que tengamos que pelear directamente. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado que Él es quien pelea por su pueblo cuando éste camina en obediencia. En Éxodo, Israel no venció a Faraón con armas, sino con obediencia. En Jericó, los muros no cayeron por fuerza militar, sino por una instrucción espiritual aparentemente absurda. Esto nos muestra que la victoria espiritual no se logra enfrentando al enemigo en su terreno, sino obedeciendo a Dios en el suyo. La sal también aparece ligada al concepto de alianza eterna. En Números 18-19, Dios habla de un pacto de sal perpetuo, usando este elemento como símbolo de algo que no se rompe. En tiempos antiguos, compartir sal significaba sellar un acuerdo que no podía traicionarse. Aplicado a lo espiritual, esto nos revela que donde hay sal espiritual, hay fidelidad divina, hay cobertura, hay estabilidad. El enemigo puede observar, puede intentar, pero no puede cruzar ciertos límites cuando Dios ha establecido un pacto. Este principio es clave para entender por qué el título de este mensaje resulta tan confrontador. No se trata de provocar por provocar, sino de sacudir conciencias. Dios ha usado cosas sencillas para derrotar enemigos poderosos, porque así queda claro que la gloria no es del hombre, sino de Él. David venció a Goliat con una piedra. Moisés abrió el mar con una vara.
Eliseo purificó las aguas con sal. En 2 Reyes 2:21, el profeta tomó sal, la echó en el manantial y declaró sanidad sobre la tierra. El texto dice que las aguas quedaron sanas hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo. No fue la sal por sí sola, fue la obediencia respaldada por la autoridad de Dios. Esto nos lleva a una verdad que muchos prefieren ignorar. El poder no está en el objeto, sino en la obediencia. La sal no es mágica, no es un amuleto. Es un símbolo que cuando se usa bajo dirección espiritual se convierte en una declaración de autoridad. El problema es que muchos han perdido la capacidad de discernir lo simbólico de lo supersticioso. Pero la Biblia es clara. Dios trabaja con símbolos porque el mundo espiritual entiende símbolos. El arca, la sangre en los dinteles, el aceite, el pan, el vino, el agua, la sal. Todos estos elementos aparecen una y otra vez como puntos de contacto entre lo visible y lo invisible. Cuando una familia vive bajo ataque constante, discusiones inexplicables, enfermedades recurrentes, bloqueos financieros, cansancio emocional, no siempre se trata de causas naturales. La Biblia enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esto significa que muchas batallas no se ganan discutiendo, defendiendo o reaccionando, sino estableciendo límites espirituales. La sal, en este contexto, representa ese límite. Representa una línea invisible que dice: hasta aquí y no más. Jesús dijo en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Esta afirmación cambia todo. No dijo que la sal era solo un elemento externo, dijo que nosotros mismos somos sal. Esto implica que cuando una persona camina en autoridad espiritual, su sola presencia altera el ambiente. Donde entra la sal, la corrupción se detiene. Donde hay sal, lo podrido no prospera. Donde la sal es activada espiritualmente, el enemigo pierde terreno sin que haya confrontación directa. Este principio es profundamente liberador, porque muchos creyentes viven agotados espiritualmente, peleando batallas que Dios nunca les pidió pelear. Intentan defenderse, justificarse, exponerse, cuando Dios quiere enseñarles a protegerse desde lo espiritual. La sal es una herramienta de ese lenguaje espiritual que Dios usa para enseñarnos a blindar sin gritar, a vencer sin pelear, a cerrar puertas sin discutir. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha provisto una salida que no expone a su pueblo al desgaste. Cuando el enemigo quiso tocar a Job, tuvo que pedir permiso. Cuando quiso destruir a Israel, Dios levantó un muro invisible. Cuando quiso atacar a la familia de Noé, Dios los encerró en el arca. Este patrón se repite. Dios protege primero en lo espiritual y luego lo visible se acomoda. Comprender el poder simbólico de la sal es el primer paso para recuperar esa protección. No se trata de repetir rituales vacíos, sino de volver a los principios bíblicos que han sido olvidados. En un mundo donde el enemigo actúa en lo oculto, Dios responde con autoridad silenciosa. Y esa autoridad se manifiesta cuando entendemos que Él ha dejado herramientas espirituales al alcance de todos, no solo de profetas o líderes. Esta primera parte no busca darte instrucciones prácticas todavía. Busca algo más profundo, cambiar tu manera de pensar. Porque antes de que Dios te muestre cómo proteger tu casa, necesita que entiendas por qué funciona. Antes de que veas resultados, necesitas comprender el principio. Y el principio es este: Dios usa lo simple para avergonzar a lo fuerte y lo pequeño para derrotar a lo poderoso. Cuando la sal aparece en la Biblia nunca es casualidad. Siempre hay restauración, siempre hay pacto, siempre hay protección. Y cuando una familia decide volver a estos principios con fe, algo comienza a cambiar en lo invisible. Las cargas se alivian, las discusiones pierden fuerza, la opresión se debilita. No porque haya magia, sino porque hay obediencia. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Porque blindar a tu familia no comienza con enfrentarte a tus enemigos, sino con alinearte con Dios. No comienza con pelear, sino con establecer pactos espirituales. No comienza con miedo, sino con autoridad. Y esa autoridad, como veremos más adelante,
se activa cuando comprendemos el lenguaje espiritual que Dios ha usado desde el principio. La sal es solo el comienzo, pero es un comienzo poderoso. Y cuando este principio se entiende, el enemigo deja de ser una amenaza constante y pasa a ser un espectador impotente. Porque cuando Dios establece un límite, nadie puede cruzarlo. Y lo que Él sella, permanece. La protección espiritual que proviene de Dios no siempre es visible a los ojos humanos, pero su efecto es contundente en el mundo invisible. A lo largo de las Escrituras se nos muestra que hay límites establecidos por Dios que ninguna fuerza del mal puede traspasar. Y uno de los símbolos más consistentes en este contexto es la sal. En los tiempos bíblicos no solo se usaba para preservar los alimentos, sino también para sellar pactos, purificar ambientes y marcar territorios. Donde hay sal consagrada bajo dirección divina, hay una señal espiritual que detiene la corrupción y bloquea la influencia de todo lo que no proviene de Dios. La sal no es una barrera física, es una frontera espiritual. En el mundo natural puede parecer insignificante, pero en el plano espiritual tiene un peso específico. Es un testimonio silencioso que declara que ese lugar está apartado para Dios. Así como el aceite representa unción, la sal representa delimitación. Por eso cuando Jesús dijo que somos la sal de la tierra, estaba afirmando que nuestra presencia, cuando está activada por la obediencia, detiene el avance del mal. Donde hay sal, hay resistencia al deterioro. Donde hay sal, la obra del enemigo se frustra. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Estas entidades operan en lo invisible, se infiltran en ambientes, penetran hogares donde hay puertas abiertas y se aprovechan de descuidos espirituales. Por eso es necesario establecer límites y hacerlo no desde lo emocional, sino desde lo espiritual. La sal consagrada es uno de esos límites. No porque tenga poder por sí sola, sino porque representa una declaración espiritual basada en la palabra de Dios. En Números 18-19, Dios habla del pacto de sal como un pacto eterno. Este lenguaje no es simbólico, es legal en el mundo espiritual. Donde hay pacto, hay protección. Donde hay pacto, hay cobertura. El enemigo no puede tocar aquello que está sellado por una alianza espiritual genuina. La sal representa esa permanencia. Es un recordatorio de que lo que ha sido consagrado no puede ser profanado. Cuando Eliseo purificó las aguas en 2 Reyes 2:21, no lo hizo para que el pueblo tuviera simplemente agua limpia. Lo hizo para romper un estado espiritual de esterilidad. El agua de esa ciudad parecía normal, pero no daba fruto. Era improductiva, y eso era una señal de contaminación espiritual. Dios le ordenó a Eliseo usar sal. Y al hacerlo, algo en el ambiente cambió. La sal marcó el punto exacto donde el mal había operado. Y desde ese momento, la maldición fue revertida. La tierra quedó sana. Las aguas quedaron limpias. Y todo eso sucedió sin guerra, sin pelea, sin gritos. Solo con una acción profética que estableció una nueva frontera. Ese acto no fue simbólico, fue legal. En el mundo espiritual, los actos proféticos ejecutados en obediencia abren puertas y cierran portales. La sal, al ser usada bajo el diseño de Dios, clausura accesos al enemigo, cierra el paso a la influencia de espíritus destructivos, sella grietas por donde han entrado enfermedades, divisiones, ruina o confusión. No es magia, es orden espiritual. El reino de Dios funciona bajo principios. Y uno de esos principios es que todo lugar consagrado deja de ser tierra común. Moisés, al quitarse las sandalias frente a la zarza ardiente, recibió una orden directa. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Esa tierra no tenía nada especial humanamente hablando. Lo que la santificó fue la presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, hay delimitación. Esa delimitación espiritual es lo que la sal activa cuando se coloca con oración y discernimiento. Es una forma de decir, este lugar ha sido apartado,
Este espacio tiene dueño. Aquí no puede operar ningún poder que no haya sido autorizado por Dios. Cuando Jesús habló de la sal, no lo hizo como un adorno. En Marcos 9:49-50 dijo: todos serán salados con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este mensaje revela que la sal está conectada con fuego, purificación y carácter espiritual, pero también habla de límites. La sal que ha perdido su sabor ya no sirve, es echada fuera, no puede cumplir su propósito. En cambio, la sal activa cumple la función de frenar la corrupción, de resistir el avance del mal. El enemigo no respeta emociones ni buenas intenciones, solo reconoce autoridad. Y la autoridad espiritual se establece con convicción, obediencia y principios. Cuando una persona declara que su casa es territorio de Dios, esa declaración debe ser acompañada por acciones que lo demuestren. La sal se convierte entonces en un acto de alineación, en una frontera espiritual que el enemigo percibe. Él sabe dónde hay luz y dónde no. Sabe cuando una familia ha sellado su hogar, no solo con palabras, sino con obediencia. Y en esos casos no puede avanzar. El libro de Josué narra cómo el pueblo de Israel conquistó Jericó sin una sola espada. No hubo guerra tradicional, solo obediencia a una estrategia que desde lo humano parecía irracional. Rodear una ciudad por 7 días no parece una forma efectiva de derribar muros, pero esos pasos, dados en fe, establecieron una frontera. Cada vuelta representaba una declaración. Esta tierra ya no le pertenece al enemigo. Cada paso fue un acto espiritual que debilitaba las estructuras invisibles que sostenían el dominio de Jericó. Hasta que en el tiempo exacto los muros cayeron. La sal tiene esa misma función. Cuando es colocada como símbolo de pacto y oración, su presencia en lo natural se convierte en una barrera en lo invisible. No bloquea a las personas, pero impide que los espíritus detrás de ciertas situaciones puedan operar libremente. Por eso, cuando se habla de blindar a la familia sin enfrentamientos, se habla de establecer fronteras espirituales que interrumpen la operación del enemigo antes de que siquiera pueda entrar. No todas las batallas espirituales se ganan en confrontación directa. De hecho, muchas de las victorias más poderosas en la Biblia sucedieron sin combate físico. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó a un ejército superior, Dios le dijo: no tendréis que pelear en esta batalla. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Esa victoria vino no por estrategia humana, sino por alineamiento espiritual. Lo que selló la victoria fue la obediencia a una instrucción divina. Lo mismo sucede cuando se colocan símbolos como la sal bajo oración y propósito. No se pelea con el enemigo, se le bloquea el paso. Los enemigos visibles actúan con palabras, acciones y conflictos, pero los enemigos invisibles se infiltran por ambientes, por pensamientos, por divisiones sembradas en lo secreto. Contra esos enemigos no basta la lógica, se necesita discernimiento. Y cuando hay discernimiento, se entiende que ciertos espacios deben ser cerrados espiritualmente, que ciertos ambientes requieren ser reclamados para Dios, que ciertas puertas deben ser selladas para que no se repita la misma cadena de destrucción. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo que entraran en las casas y declararan paz. Pero también les dijo que si no eran recibidos, sacudieran el polvo de sus pies. Esto era una forma de decir: este lugar no será tocado por nuestra cobertura. Esa era una acción simbólica, pero con un impacto espiritual real. Del mismo modo, cuando se consagra un lugar con sal, se está haciendo una declaración. Este territorio ha sido marcado por la presencia de Dios, y lo que ha sido marcado no puede ser poseído por el enemigo. La sal entonces se convierte en un agente de separación. Así como la luz separa la oscuridad, la sal separa lo santo de lo profano. Esa es su función: preservar lo que ha sido consagrado y evitar que la corrupción espiritual lo penetre. Por eso Jesús dijo que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, porque pierde su capacidad de frenar el mal. Esa declaración es una advertencia para los que han perdido su identidad espiritual.
pero también es una clave para quienes desean restaurar la autoridad en sus casas. Blindar a tu familia no significa aislarla del mundo. Significa marcar espiritualmente el espacio donde el enemigo no tiene acceso. Significa establecer un perímetro invisible donde las fuerzas espirituales contrarias no pueden operar. Y hacerlo no con supersticiones ni fórmulas vacías, sino con fundamentos bíblicos claros. La sal no reemplaza la oración, pero la acompaña. No sustituye la fe, pero la activa. No es el fin, es el medio que Dios ha usado para dejar señales visibles de verdades espirituales eternas. Dios ha dado a su pueblo herramientas claras: el aceite para ungir, el pan para alimentar, el agua para limpiar y la sal para preservar. Cada una de estas herramientas funciona bajo principios, y cuando son aplicadas correctamente, el enemigo no puede oponerse, puede observar, puede intentar, pero no puede invadir un territorio que ha sido sellado en el nombre de Dios, porque la autoridad del reino no depende de la fuerza humana, sino del respaldo divino que se activa cuando se camina en obediencia total. Nada que ha sido sellado por Dios puede ser fácilmente corrompido, y todo lo que ha sido marcado espiritualmente por su presencia debe ser respetado por el mundo invisible. Este principio es inquebrantable, y es ahí donde la sal, colocada con oración, comienza a hablar en el lenguaje que el enemigo entiende: territorio vedado, acceso denegado, presencia divina establecida. ¿Estás listo para entender cómo establecer esa frontera en tu casa? Porque lo que viene a continuación te mostrará cómo actuar con sabiduría y precisión para cortar de raíz la actividad del enemigo, sin tener que enfrentarlo directamente. Porque cuando Dios pone límites, ningún adversario puede traspasarlos. Y cuando Él declara algo como suyo, lo defiende con todo el poder del cielo. Dios no deja al hombre sin instrucciones cuando se trata de preservar lo sagrado. Desde el principio ha establecido actos visibles que manifiestan verdades invisibles, acciones físicas que liberan un efecto espiritual tangible. El uso de la sal dentro del contexto bíblico no es una excepción a esta regla. Cuando se ejecuta bajo dirección espiritual, se convierte en un acto profético que altera la atmósfera de un lugar, rompe ciclos de impureza y restablece el dominio de Dios sobre ese territorio. Uno de los ejemplos más poderosos se encuentra en el ministerio de Eliseo, cuando Dios le ordena echar sal en el manantial de Jericó. No fue una estrategia humana ni una ocurrencia personal, fue una orden divina. Y cuando la sal tocó esas aguas, el poder de la esterilidad fue quebrado. Lo que antes parecía inofensivo, pero estaba contaminado, fue transformado en un canal de vida. Segundo de Reyes 2:21 declara: y saliendo él al manantial de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Esta acción aparentemente sencilla detuvo la ruina que había estado afectando a la ciudad por generaciones. No fue la sal en sí misma, sino la palabra de Dios activada a través de un acto simbólico. La sal fue el medio visible que conectó la obediencia del profeta con el milagro de Dios. De igual forma, cuando hoy se utiliza la sal como un acto de fe y autoridad espiritual, no se trata de repetir ritos antiguos, sino de posicionarse bajo un principio eterno que sigue produciendo fruto. El acto de colocar sal en la entrada del hogar no es una invención moderna ni un gesto sentimentalista. Es una declaración espiritual. Es una señal al mundo invisible de que ese territorio ha sido reclamado para Dios. El enemigo reconoce los límites cuando estos han sido establecidos con base en la palabra. No responde a emociones ni se conmueve con palabras vacías, pero retrocede ante la autoridad legítima. Y esa autoridad se activa cuando el creyente se alinea con los principios bíblicos y ejecuta actos de obediencia bajo el respaldo de la Escritura. Colocar sal en puntos estratégicos del hogar como la puerta de entrada no tiene valor si se hace desde la superstición o la imitación. Pero cuando se hace con oración, dirección espiritual y convicción de lo que representa, se convierte en una herramienta legítima de consagración.
es decir, con firmeza. Este umbral marca la diferencia entre lo común y lo consagrado. Es establecer un perímetro espiritual que impide la entrada de influencias destructivas. Es sellar un espacio con el testimonio visible de un pacto invisible. Dios ha utilizado actos proféticos a lo largo de toda la historia bíblica. En Éxodo, cuando ordenó al pueblo que colocara sangre en los dinteles de las puertas, no lo hizo para impresionar a los vecinos. Lo hizo para crear una marca que el ángel de la muerte no pudiera ignorar. Cuando el juicio pasó por Egipto, cada casa que tenía esa señal fue preservada. Esa sangre era una representación de protección bajo el pacto. La sal, bajo la nueva revelación del reino, puede funcionar como un testimonio similar cuando se coloca como símbolo de separación, preservación y cobertura. La guerra espiritual no se gana en el campo de la lógica. El enemigo opera en el ámbito de lo invisible y por eso la respuesta de Dios no siempre será entendida por la mente natural. En Isaías 55, 8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esto nos revela que obedecer una instrucción de Dios, aunque parezca pequeña o extraña, siempre producirá resultados más allá de lo esperado. El acto de colocar sal en un umbral puede parecer insignificante para el ojo natural, pero en el mundo espiritual representa obediencia, pacto y una advertencia clara al reino de las tinieblas. Aquí no puedes entrar. Es necesario comprender que la autoridad espiritual no se impone por volumen ni por apariencia, sino por legalidad. El creyente que ejecuta un acto simbólico bajo el respaldo de la palabra está activando leyes del reino que el enemigo no puede violar. En Hechos 19:15, los demonios le dijeron a unos imitadores: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esto demuestra que en el mundo espiritual hay jerarquías, hay reconocimiento y sobre todo hay límites. La autoridad verdadera no se basa en el gesto externo, sino en la comunión con Dios y en la obediencia a su voz. Colocar sal como símbolo profético es un acto que debe ir acompañado de oración clara, palabra declarada y alineamiento con la voluntad divina. El creyente no está ejecutando una práctica aislada, está extendiendo el dominio de Dios sobre su espacio. Está activando una cobertura que no depende de la lógica humana, sino del respaldo celestial. Cuando se ora y se coloca la sal en un espacio específico del hogar, se está estableciendo un altar de obediencia. No se invoca la sal, se invoca la autoridad de Cristo y se utiliza la sal como testimonio de esa consagración. En la Biblia los lugares consagrados no eran comunes. El tabernáculo tenía zonas separadas por cortinas y solo los sacerdotes podían entrar. Esa división no era decorativa, era espiritual. Mostraba que donde hay presencia de Dios hay límites. Esos límites siguen siendo relevantes hoy. Una casa puede convertirse en un lugar común donde el enemigo entra y sale libremente, o puede convertirse en un santuario espiritual donde solo lo que viene de Dios tiene acceso. La diferencia está en la consagración. La sal es un elemento físico que refleja esa separación espiritual. Es un testimonio que dice: este espacio ha sido apartado. El libro de Levítico está lleno de instrucciones que muestran cómo Dios ordenó a su pueblo a utilizar elementos naturales como parte de su adoración. Nada era casual, todo tenía propósito. La sal en particular era exigida en cada ofrenda. Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda. No dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. El uso constante de la sal en las ofrendas era una forma de recordar que cada sacrificio estaba conectado a un pacto eterno. No se podía presentar algo a Dios sin ese símbolo de preservación, de separación, de pacto firme. En el contexto actual, nuestras casas pueden convertirse en altares de adoración cuando se dedican por completo a Dios. Pero ese acto de dedicación no debe ser solamente verbal. Necesita acción. La colocación de sal
acompañada de oración y palabra declarada, puede representar el sello visible de esa consagración. Así como en el tabernáculo había símbolos físicos que reflejaban verdades espirituales, en nuestros hogares también puede haber señales visibles que marcan una línea entre lo profano y lo santo. Este acto también tiene una implicación en la guerra espiritual. No se trata de provocar al enemigo, sino de cerrar cualquier brecha por la que pueda operar. El enemigo siempre buscará puntos débiles, puertas abiertas por el pecado, la falta de oración, la permisividad espiritual o la negligencia. Cuando se establece una frontera espiritual clara, se dificulta la operación de las tinieblas. La sal, como símbolo de autoridad y pacto, puede sellar esos puntos cuando se utiliza bajo dirección divina. La instrucción que Dios dio a Eliseo de echar sal en el manantial no fue un recurso mágico. Fue un acto profético con efecto real. Esa agua estaba contaminada. El mal era invisible, pero los resultados eran evidentes: muerte, esterilidad, ruina. La sal detuvo ese ciclo, rompió la maldición. La aplicación práctica es directa. Cuando se coloca sal en los puntos de entrada del hogar, se está replicando ese principio. Se está declarando que la esterilidad espiritual no tendrá más lugar, que la contaminación invisible será purificada y que la muerte no tendrá poder sobre ese ambiente. Jesús dijo en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Esto nos muestra que no es suficiente con conocer el simbolismo. Es necesario vivir alineados con él. La sal solo tiene poder cuando mantiene su esencia. El creyente solo tiene autoridad espiritual cuando camina en santidad, en obediencia y en constante comunión con Dios. Sin esa conexión, cualquier acto simbólico se vuelve vacío. Pero cuando hay vida consagrada, cada acción se convierte en una extensión del reino. Colocar sal en la entrada del hogar, en los marcos de las puertas o en lugares donde se percibe conflicto o contaminación espiritual no debe hacerse por impulso, sino con intención espiritual. Antes de hacerlo, es necesario orar, buscar dirección y declarar la palabra con autoridad. No se trata de cubrir la casa de sal como si fuera un ritual mecánico. Se trata de ejecutar una acción profética respaldada por la verdad bíblica. La sal como símbolo está viva en el mundo espiritual cuando se usa en obediencia. Es una herramienta que marca el territorio y lo devuelve a su propósito original. Donde hay sal colocada en fe, hay ruptura de ataduras, hay restauración del orden divino, hay cierre de ciclos de destrucción. La atmósfera espiritual cambia porque se ha establecido una frontera. Y una vez que se establece, no debe ser violada ni deshonrada. Así como los objetos del templo no podían ser usados para fines comunes, los espacios consagrados con sal y oración deben mantenerse limpios, espiritualmente activos, protegidos por la vigilancia constante de quienes habitan allí. Dios no esconde sus principios, los revela a quienes están dispuestos a obedecer. El acto de colocar sal en el hogar es una aplicación práctica de una verdad espiritual eterna. Lo que Dios ha separado para sí mismo debe ser protegido, debe ser honrado y debe ser mantenido puro. No se necesita una fórmula complicada. Se necesita fe, obediencia y la disposición de establecer el reino de Dios, incluso en lo cotidiano. La sal, cuando se activa por la fe, no solo conserva, purifica y protege, también declara con poder que en ese lugar Dios reina. El poder del enemigo no radica en su fuerza visible, sino en su operación silenciosa. Lo más peligroso no es lo que grita, sino lo que susurra. No es lo que golpea, sino lo que se infiltra. El enemigo trabaja desde la sombra, entre lo que no se ve, entre lo que parece inofensivo. Y mientras muchos se preparan para resistir ataques frontales, lo más destructivo se mueve por lo oculto, lo imperceptible, lo que no se discierne a simple vista. No todos los enemigos tienen rostro, no todos los ataques llevan armas. Algunos llegan disfrazados de oportunidad, de afecto, de rutina. Otros entran en forma de pensamientos, de emociones contaminadas, de atmósferas cargadas.
Hay batallas que se libran antes de que sepas que estás en guerra. Por eso la Escritura declara con claridad: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta palabra no es una metáfora poética, es una advertencia directa. No estás lidiando solo con situaciones naturales, estás enfrentando estructuras espirituales que se levantan con diseño, con estrategia, con intención maliciosa. Y si no hay discernimiento, si no se detecta a tiempo, si no se levanta una frontera espiritual, el daño avanza sin resistencia. Hay hogares que no caen por la acción de un enemigo externo, sino por la infiltración de un espíritu que se acomodó dentro. Discusiones que se repiten con el mismo patrón, heridas que nunca sanan, puertas que se abren sin explicación. Lo que parece solo un mal día puede ser el fruto de una operación invisible que lleva tiempo incubándose. Y cuando no se identifica, cuando no se confronta en el espíritu, la destrucción se vuelve progresiva. Pero la palabra ha sido dada para alumbrar lo que está oculto. No para que temas, sino para que entiendas. Nada de lo que se manifiesta en lo visible carece de una raíz en lo espiritual. Jesús lo dijo de forma contundente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa declaración revela dos naturalezas enfrentadas, dos agendas, dos reinos. Uno que quiere tomar lo que es tuyo, romper lo que es sagrado, debilitar lo que te sostiene. Y otro que quiere restaurarte, levantarte, establecerte. Si no se reconoce esa distinción, se corre el riesgo de luchar contra personas, contra síntomas, contra consecuencias, mientras se ignora el verdadero origen del conflicto. Cuando en la Biblia se habla de principados y potestades, no se está refiriendo a ideas abstractas. Se trata de jerarquías demoníacas, estructuras de maldad que gobiernan territorios, influencias que controlan ambientes, entidades que buscan acceso a lo que Dios ha declarado como suyo. Su operación no es directa, es sutil. Entra a través de palabras lanzadas con intención perversa, de ambientes cargados de resentimiento, de objetos o relaciones que sirven como puntos de contacto. Y si no se ha establecido una frontera espiritual, si no se ha blindado el entorno con santidad, con oración, con autoridad, la invasión comienza a ganar terreno. Pero hay algo que detiene esa invasión. Hay algo que establece una línea que no puede ser traspasada. Cuando un hogar ha sido marcado con consagración, cuando la atmósfera ha sido purificada con oración, cuando la sala ha sido colocada como símbolo de separación y pacto, el enemigo reconoce el límite, no porque tema la sala en sí, sino porque sabe lo que representa. Sabe que ese lugar está bajo cobertura, que hay autoridad activa, que hay un altar en pie. La sal se convierte entonces en una señal de orden, en una marca profética que separa lo permitido de lo prohibido. Así como la sangre en los dinteles detuvo al ángel de la muerte, la sal, colocada con propósito y oración, puede servir como frontera contra espíritus destructores. En la casa donde se honra la presencia de Dios, no hay lugar para huéspedes no invitados del mundo espiritual. Donde hay pacto, hay legalidad. Donde hay legalidad, hay defensa. Donde hay defensa, el enemigo no tiene potestad. Pero esta defensa no se construye con palabras sueltas ni con actos vacíos. Se levanta con entendimiento, se edifica con vigilancia. Jesús enseñó que el enemigo es como un ladrón que no avisa, que entra cuando la casa está descuidada. Por eso exhortó: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La vigilancia espiritual no se basa en temor, se basa en discernimiento. Se trata de anticipar movimientos del enemigo y establecer líneas de protección antes de que la grieta se convierta en ruina. Los enemigos invisibles no se anuncian, no llegan con declaración de guerra. Se manifiestan como frialdad entre los miembros de una familia, como insatisfacción inexplicable, como cansancio espiritual, como indiferencia hacia lo sagrado.
Y cuando eso no se enfrenta desde la raíz, cuando se trata como si fuera algo normal, se pierde autoridad, se debilita la estructura y el enemigo se instala con más fuerza. La estrategia divina nunca ha sido pelear en la misma dimensión que el enemigo. Dios no se rebaja a la confrontación directa. Él establece principios que el enemigo no puede violar. En la cruz, Jesús venció sin empuñar armas. Su sangre desarmó potestades. Su obediencia desmanteló fortalezas. Su resurrección selló una victoria que ahora pertenece a los que creen. Por eso, el creyente no está llamado a desgastarse en discusiones espirituales, sino a posicionarse en la autoridad que ha recibido. Y esa autoridad se aplica cuando se establecen fronteras claras, cuando se declara sin ambigüedades: este hogar es del Señor. La sal, en este contexto, se convierte en un lenguaje que el mundo espiritual entiende. Un lenguaje que no necesita explicación, solo ejecución. Un lenguaje que habla de santidad, de pacto, de separación, que dice sin palabras: aquí no entras, aquí no reinas, aquí no operas. Esa es la función de la sal como frontera. No es un símbolo vacío, es una señal profética, respaldada por la palabra, sostenida por la oración, activada por la fe. Por eso, cuando se colocan pequeñas cantidades de sal en puntos estratégicos del hogar, con entendimiento, con oración, con declaración bíblica, no se está haciendo un acto mágico, se está realizando un acto legal, se está aplicando una señal del reino, se está estableciendo una cerca espiritual. Y el enemigo, aunque no lo veas, la percibe, porque en el mundo invisible lo que está consagrado brilla, lo que está sellado resplandece, lo que ha sido separado se defiende por sí mismo. La Escritura no deja espacio para la neutralidad. No hay terreno neutro en lo espiritual. Todo territorio que no ha sido entregado a Dios se convierte en campo disponible para otras influencias. Es por eso que la consagración debe ser total. El corazón dividido deja puertas abiertas. El hogar dividido se convierte en tierra de acceso. El creyente que quiere protección debe estar dispuesto a establecer dominio espiritual completo sobre lo que le ha sido confiado. Hay ambientes que deben ser limpiados. Hay objetos que deben ser removidos. Hay palabras que deben ser revocadas, porque muchas veces lo que el enemigo usa como acceso no es un acto reciente, sino algo antiguo que quedó sin cerrar. Una palabra maldita lanzada en el pasado, una influencia no quebrada, un pecado no confesado. Pero cuando la luz entra, lo oculto se revela, y cuando se revela puede ser cancelado. La oración tiene poder para desalojar. La palabra declarada con fe tiene poder para transformar. Y cuando a eso se suma una acción profética, como colocar sal en lugares estratégicos, se activa un nivel de cobertura que no depende de emociones, sino de legalidad. Y el mundo espiritual se rige por legalidad. Lo que ha sido sellado en fe y en obediencia se convierte en territorio inaccesible. El creyente no está llamado a vivir bajo ataque constante, está llamado a habitar bajo sombra del Omnipotente, a morar en seguridad, a caminar sabiendo que 1000 caerán a su lado y 10.000 a su diestra, pero a él no llegará. Esa es la promesa de Salmos 91, pero esa promesa no es automática, se activa con posición, con fidelidad, con vigilancia espiritual, con actos que manifiesten lo que se cree. No basta decir que el hogar pertenece a Dios, hay que demostrarlo, hay que marcarlo, hay que protegerlo. El enemigo solo avanza donde encuentra vacío. Donde hay desorden entra, donde hay indiferencia se acomoda, donde hay pecado no confesado toma raíz. Por eso es urgente despertar, volver a las armas espirituales que Dios ha dejado: la oración, la intercesión, la alabanza, la palabra y también los actos simbólicos que establecen pacto: el aceite que unge, la sangre que cubre, la sal que separa. Todo tiene su función, todo tiene su lugar, todo tiene su poder cuando se ejecuta con fe. No se puede seguir ignorando que hay enemigos que no se ven, pero que están presentes. No se puede seguir viviendo como si las cosas simplemente pasan. Cada pérdida de paz, cada división sin causa, cada opresión sin nombre, debe ser leída espiritualmente, discernida, enfrentada, cerrada,
porque si no se cierra, se perpetúa. Si no se detecta, se instala. Si no se blinda, se derrumba. Y Dios no ha llamado a su pueblo para vivir bajo ruina, sino bajo protección, bajo cobertura, bajo gloria. La sal no es el fin, es un medio, es una declaración, es un límite, es un muro invisible que habla más fuerte que cualquier argumento. Es una frontera que no necesita explicación, solo necesita activación. Y una vez activada, el enemigo sabe que ha perdido terreno, porque donde Dios establece su reino, todo lo demás retrocede. Esa es la autoridad que tenemos y esa es la victoria que debemos hacer visible, aún en lo más cotidiano. Porque cada espacio consagrado, cada puerta marcada, cada umbral sellado, se convierte en un altar donde el enemigo no puede hablar, donde su voz no se oye, donde su poder no opera, porque todo ha sido consagrado a Dios. Y lo que ha sido consagrado le pertenece por completo. En el ámbito espiritual, la protección verdadera no se basa en barreras físicas, sino en cobertura activa. Una familia no se blinda solo con puertas cerradas o sistemas de seguridad visibles, sino con una atmósfera espiritual que el enemigo no puede penetrar. Las tinieblas no respetan paredes, pero sí reconocen autoridad. Por eso, cuando una familia es cubierta en oración, cuando se invoca el nombre de Dios sobre el hogar, cuando se levanta una muralla invisible de santidad y obediencia, el enemigo no encuentra entrada. En esa dinámica, la sal no es un accesorio, es una herramienta profética que acompaña la declaración espiritual que todo lo que se ha consagrado permanece sellado bajo la voluntad de Dios. Cuando el sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios, no lo hacía en nombre propio, lo hacía en representación del pueblo. Era un acto de intercesión. Su función no se limitaba a presentar ofrendas, sino a cubrir espiritualmente a aquellos que dependían del pacto. Hoy, esa figura del sacerdote se traslada a cada cabeza de familia, a cada hombre y mujer que ha entendido su papel como portador de autoridad espiritual en su hogar. No se trata de posición humana, sino de asignación divina. Proteger a la familia es una responsabilidad espiritual, no una reacción a los problemas. Es una posición permanente frente a lo invisible. Colocar sal como símbolo profético en la casa no tiene ningún efecto si no está respaldado por una vida de consagración. La sal no es un sustituto de la oración, es un complemento. La cobertura que el enemigo reconoce no es la del objeto físico, sino la del espíritu rendido a Dios. Cuando una familia es edificada sobre la palabra, cuando cada habitación ha sido orada, cuando cada rincón ha sido consagrado, cuando se ha declarado autoridad sobre cada espacio, entonces la sal actúa como sello de un pacto que ya fue establecido en lo secreto. Sin oración no hay blindaje, sin santidad no hay resistencia, sin rendición no hay victoria. En el libro de Job, Dios coloca un cerco alrededor de su siervo. Satanás lo reconoce cuando dice: ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:10. Este cerco no era visible, pero era real. Era una barrera espiritual que el enemigo no podía cruzar sin permiso. Ese mismo principio sigue vigente. Dios coloca cercos alrededor de aquellos que viven bajo su pacto. Cercos que no se construyen con muros, sino con obediencia. Y cada oración que se eleva por la familia, cada palabra de bendición que se pronuncia sobre los hijos, cada acto de fe que se ejecuta, refuerza esa cerca. La sal, entonces, se convierte en un símbolo que declara que ese cerco está activo, que ese hogar no está disponible para los ataques de las tinieblas. Blindar a la familia implica más que una acción puntual. Implica establecer una cultura espiritual dentro del hogar. La atmósfera espiritual es determinante. No se puede esperar protección si dentro de la casa se toleran ambientes que contradicen la presencia de Dios. La música, las conversaciones, los contenidos, los hábitos, todo debe estar alineado con el propósito de protección. No es legalismo, es coherencia espiritual. El enemigo busca brechas y toda incoherencia es una puerta.
La oración cubre, la intercesión protege, pero la santidad sella. Cuando hay unidad en el espíritu, cuando hay acuerdo en el propósito, la cobertura se vuelve inquebrantable. La Biblia dice en Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Esta torre no es un edificio físico, es una dimensión de protección espiritual. El justo no se esconde en estrategias humanas, se refugia en el nombre del Señor. Esa es la clave para blindar una familia. No se trata de correr detrás de soluciones desesperadas, sino de establecer como fundamento el poder del nombre de Dios. Allí es donde se coloca la sal, no en el ritual vacío, sino sobre la base del nombre, que es sobre todo nombre. La sal no cubre a quien no ha sido entregado. Por eso, primero se entrega el corazón, luego se consagra el hogar. Los hijos no pueden ser protegidos solo con consejos. Necesitan ser cubiertos con oración. El enemigo ataca generaciones enteras, no solo individuos. Por eso, cuando se ora por los hijos, cuando se unge su habitación, cuando se coloca sal como símbolo de separación, se está diciendo al mundo espiritual que ese niño, ese joven, ese adolescente no pertenece al sistema de este mundo. Se está declarando que su mente está sellada, que su alma está protegida, que su llamado está cubierto. Es una intercesión activa, no reactiva. No se espera al ataque para orar. Se ora para que el ataque no tenga efecto. En Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel debía salir de Egipto, Dios les ordenó marcar las puertas con sangre. Esa sangre era la señal de que ese hogar estaba bajo pacto. El ángel de la muerte no podía entrar. Esa noche no se improvisó nada. Cada familia siguió la instrucción exacta. Hoy, la sangre de Cristo ya fue derramada una vez y para siempre, pero el principio de marcar el hogar espiritualmente sigue vigente. La sal colocada con discernimiento se convierte en una señal de que ese hogar tiene dueño, de que la autoridad de Cristo ha sido establecida, de que la destrucción no tiene acceso. Blindar la familia requiere firmeza. No se puede negociar con las tinieblas. No se puede ser tolerante con lo que contamina el ambiente espiritual. Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Esa declaración es poderosa. No había en él ninguna brecha, ningún punto de acceso, ningún vínculo con el enemigo. Esa debe ser también la postura del hogar. Que el enemigo venga, pero que no encuentre nada suyo dentro. Que intente entrar, pero que sea confrontado con un ambiente sellado, cubierto, consagrado. La oración de cobertura no es un acto emotivo, es una construcción diaria. Cada palabra que se declara, cada promesa que se proclama, cada momento de adoración fortalece los muros invisibles que rodean a la familia. No se trata de cantidad de oraciones, sino de calidad de comunión. Una oración hecha en el Espíritu tiene más poder que 1000 palabras dichas sin fe. Y cuando esa oración es acompañada por un acto simbólico, como colocar sal en los marcos de las puertas, en las esquinas del hogar, en los espacios comunes, se establece una señal visible de una realidad invisible. El enemigo no necesita que se le grite, solo necesita ver que hay orden espiritual. Donde hay orden, no hay espacio para el caos. En el Salmo 127, se establece una verdad ineludible. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No se puede levantar un hogar estable sin la intervención directa de Dios. Todo esfuerzo humano será insuficiente si la presencia de Dios no está en el centro. Por eso, blindar la familia no es responsabilidad exclusiva del padre o la madre. Es un acto de pacto entre todos los miembros. Cada uno, desde su posición, debe asumir la cobertura como un compromiso sagrado. Cuando todos entienden que su santidad individual afecta la cobertura colectiva, entonces el hogar se fortalece desde adentro. La protección espiritual se vuelve activa cuando hay acuerdo. Mateo 18:19 lo confirma. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ese acuerdo no es emocional, es espiritual.
no es temporal, es permanente. No se establece por conveniencia, sino por revelación. Cuando hay acuerdo en oración, el cielo responde. Y cuando se coloca la sal en unidad, con fe, con declaración, con entendimiento, esa señal no se puede ignorar. No se necesita mucho para activar el blindaje espiritual. Solo se necesita fe activa. La sal, en pequeñas cantidades, tiene un impacto profundo cuando se utiliza como símbolo de pacto. Cada grano representa separación, pureza, permanencia. En la química natural, la sal interrumpe procesos de descomposición. En lo espiritual, interrumpe ciclos de maldición. Por eso Jesús dijo que si la sal perdía su sabor, ya no servía para nada. La sal sin esencia no protege, no conserva, no transforma. Así también, un creyente que ha perdido su fuego, su compromiso, su santidad, no puede proteger lo que le ha sido confiado. El blindaje se mantiene cuando se preserva el sabor espiritual. Un hogar con sabor a reino es un hogar impenetrable. Un hogar donde se respira oración, donde se honra la presencia de Dios, donde se ejerce autoridad espiritual, donde se entiende que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Ese hogar puede estar en medio de la tormenta y permanecer firme. Puede estar rodeado de tinieblas y seguir brillando. Puede ser blanco del enemigo, pero estar inaccesible para su destrucción. Porque ha sido sellado, porque ha sido cubierto, porque ha sido apartado. La sal no reemplaza la sangre del cordero, pero la recuerda. No sustituye la oración, pero la complementa. No anula el arrepentimiento, pero lo confirma. Cuando se coloca en oración, se transforma en una declaración permanente. No hay lugar para la confusión. No hay espacio para el enemigo, porque todo ha sido entregado. Y lo que ha sido entregado será guardado por Dios. El blindaje familiar no es un evento, es un estilo de vida. No es una reacción a los ataques, es una postura constante. No es una medida de emergencia, es un pacto diario. Y en ese pacto, cada acción tiene sentido, cada símbolo tiene peso, cada oración tiene eco. La sal, colocada como señal de consagración, es una voz silenciosa que declara lo que no necesita ser gritado. Este hogar es del Señor y sobre él ningún enemigo prevalecerá. El acto de colocar sal en la orina no es una invención moderna ni una ocurrencia sin base espiritual. Aunque para muchos suene extraño, este acto tiene un trasfondo profundo cuando se entiende desde la perspectiva bíblica del símbolo de la sal como pacto, como frontera, como purificación y como juicio. La orina representa lo que el cuerpo desecha, aquello que ya no se necesita, lo que ha sido procesado y eliminado. Y cuando se une con sal bajo un acto profético, esa mezcla se convierte en un testimonio espiritual de que todo lo que es impuro, todo lo que fue desechado, todo lo que ya no tiene propósito en tu vida es sellado, es separado y es declarado bajo el dominio de Dios. En Jueces 7, Dios dio instrucciones extrañas a Gedeón para vencer a un ejército inmenso sin enfrentarlo directamente. Rompieron cántaros, tocaron trompetas y gritaron. No hubo confrontación directa, pero hubo obediencia a una estrategia celestial que desató el caos en el campamento enemigo. Lo mismo sucede cuando alguien se atreve a obedecer lo que el Espíritu le revela. Cuando se mezcla sal en la orina bajo una dirección de oración, se está haciendo una declaración silenciosa pero contundente. Todo lo que el enemigo quiso usar para contaminar, para debilitar, para herir, queda anulado, queda seco, queda sellado. El enemigo no podrá usar lo desechado como punto de acceso, porque ahora también está marcado por un pacto. En Ezequiel 16:4, Dios menciona que al nacer Jerusalén no fue lavada con agua ni frotada con sal, un acto que en el contexto antiguo era símbolo de purificación y consagración. Esa omisión era símbolo de rechazo, de falta de pacto, de olvido. Pero ahora, cuando se redime lo que ha sido desechado y se cubre incluso eso con sal, se está diciendo: aquí no hay espacio sin pacto, aquí no hay área sin cubrir, aquí no hay nada, ni siquiera lo más oculto, que quede sin consagrar a Dios.
La sal en la orina es una señal final de autoridad, una manera de declarar que incluso lo más bajo, lo más ignorado, lo más físico, está sujeto al gobierno de lo alto. Y cuando todo está bajo su señorío, ningún enemigo puede resistir. Blindar a tu familia no es un acto de un solo día, es una postura que se sostiene con firmeza en medio de un mundo que cambia y se contamina a velocidad creciente. El enemigo no necesita grandes portales abiertos para operar. Le basta con una rendija, una distracción, una ausencia de vigilancia. Y es en ese terreno de pequeñas concesiones donde se ganan o se pierden las guerras invisibles. Cuando entiendes que cada acción espiritual que haces en obediencia se convierte en una muralla que lo detiene, entonces comprendes que tu autoridad no está en lo espectacular, sino en lo constante. La sal, en su silencio, grita protección. En su invisibilidad, traza fronteras. En su aparente simpleza, ejecuta juicios que ni el infierno puede revertir. Este mensaje no trata de supersticiones ni de prácticas sin sentido, sino de recordarte que todo lo que está en tus manos puede ser activado por la fe y convertirse en un instrumento espiritual. El reino de Dios no se establece con gritos, sino con principios. Y el creyente que los conoce y los aplica, gobierna su entorno sin necesidad de entrar en guerras que desgastan. Cuando aplicas lo aprendido, cuando declaras santidad sobre tu casa, cuando consagras incluso lo que otros consideran insignificante, estás enviando un mensaje directo al mundo invisible. Aquí todo ha sido redimido, no solo lo evidente, también lo secreto, también lo desechado, también lo cotidiano. Este tipo de cobertura no es común, no se enseña desde los púlpitos de comodidad, no se practica desde la religiosidad vacía, es una cobertura revelada, una que solo aquellos que han decidido vivir con entendimiento espiritual pueden sostener. Por eso esta enseñanza no es para todos, sino para quienes están cansados de batallar sin resultados, para quienes han comprendido que la verdadera guerra no se gana enfrentando al enemigo, sino permaneciendo en el pacto. No estás llamado a reaccionar, estás llamado a establecer. No estás llamado a correr del conflicto, sino a dominar el terreno. La sal no es el final del proceso, es la marca visible de que todo ha sido puesto en orden. Hoy, lo que tienes en tus manos puede ser despreciado por otros, pero si lo consagras, Dios lo transforma. Si lo entregas, Él lo respalda. Si lo usas en fe, Él lo activa. Y al hacerlo, tu hogar no será solo un espacio físico, será una extensión del reino. Una fortaleza espiritual que no necesita muros para ser impenetrable porque ha sido sellada desde lo alto.